Hola, mi nombre es Iván Jiménez. El día de hoy voy a charlarte sobre un servicio profesional que prestan todos los contadores en alguna ocasión de su carrera profesional, y es certificar ingresos para una persona natural o una persona jurídica. Generalmente el servicio se presta para personas naturales con fines de presentar a alguna entidad financiera para efectos de préstamo. Es lo más normal. Ahora, veamos los aspectos que tú como profesional debes tener en cuenta al momento de hacer la certificación. Debes hacerlo teniendo en cuenta un análisis muy exhaustivo de la persona que vas a hacerle el formulario de certificación de ingresos. Primero que todo, al momento de certificar los ingresos debes tener una fuente verificable de los mismos. Si el cliente llega a ti y necesita un certificado de ingresos, la primera pregunta que debes hacerle al cliente es: ¿quién te requiere el certificado de ingresos? El cliente generalmente dice de manera muy rápida: no, el banco. Segunda pregunta: ¿cuál es el objetivo por el cual te piden el certificado? No, voy a hacer un préstamo, es lo más normal. En ese caso, tú debes indagar con el cliente y preguntarle para qué es el préstamo, si es de libre inversión, el monto, en qué entidad financiera es. Luego de tener toda esta información, vas a reunir evidencia sobre los ingresos de la persona que te está pidiendo el certificado. ¿Cómo lo haces? Generalmente son personas independientes, comerciantes. Lo que uno debe decirle: regálame tu certificado de Cámara de Comercio. Es un documento que se pide a través de la web en las distintas cámaras de comercio de cada ciudad. Inclusive tú puedes entrar por internet y bajarlo, tiene un costo de 2.700, 3.000 pesos. Y ya ahí vamos a ir recopilando los costos en los que tú incurres para hacer un certificado de ingresos. Otra fuente para verificar los ingresos es que le solicitas a la persona sus extractos bancarios, sus movimientos bancarios de los últimos 3 meses. Generalmente son cuentas de ahorro que los extractos vienen cada 3 meses. Entonces tú le pides el último extracto, viene el trimestre. Si es cuenta corriente, le pides los últimos 3 meses. Y ahí verificas todo lo que son las entradas, sumando todas las entradas a las cuentas bancarias, y dependiendo del tiempo en el cual está ese extracto bancario, si es un trimestre, divides entre 3 todas las entradas y vas a tener el primer dato para certificar los ingresos. Inclusive los bancos soportan el certificado que nosotros hacemos en ese tipo de certificados. Eso quiere decir que si yo le certifico al cliente un ingreso mensual por su actividad económica de 4 millones de pesos, él debe tener consignaciones promedio de ese valor en algún banco o en varios bancos, sumándolos, ¿no? Luego que tengas esa información, también le solicitas al cliente lo que es su contabilidad. Generalmente este tipo de personas no llevan contabilidad, pero sí ejercen una actividad económica en el comercio. Si tú miras el RUT de la persona, porque tú debes solicitarle, regálame tu RUT, miras qué tipo de actividad económica tiene registrada en el RUT, y eso te da un elemento para adicionar a tu certificado de ingreso. Ya vas reuniendo la evidencia. Digamos que esa es la información básica que tienes del cliente.
Ahora vamos a la elaboración del certificado de ingresos. Lo más normal es que el profesional tome un Word y redacte el certificado. Vamos a ver las partes en el cual debe estructurar un certificado de ingresos. Hablemos de la forma. Tú como profesional debes tener un formato hecho por un profesional del mercadeo, un publicista. Debes sacar un logo, hacer un membrete. En este caso estamos viendo en la pantalla también el membrete que yo uso. Esto me lo hizo un publicista con mi logo, mis datos. Fíjense que hay un encabezado muy llamativo. También hay un pie de página distinto, pues cada publicista hace lo suyo. En este membrete que el publicista te entrega, tú lo pones de fondo en Word y ahí comienzas a redactar tu certificado. Primero que todo, para efectos del certificado debemos averiguar para quién va, qué entidad financiera. Y eso va el certificado dirigido a esa entidad financiera. ¿Qué hace este direccionamiento del certificado? Que no se pueda utilizar para otro tipo de entidades. Así pues tú le cumples al cliente y tienes más oportunidades de servirle al cliente, porque si lo necesita otro certificado para otra entidad financiera, pues tú emites el otro certificado. Por supuesto, eso tiene su valor. Ahorita hablamos del valor que cobrar. ¿A quién está dirigido la primera parte? Debe tener un título que es el que solicita la entidad, certificado de ingresos. Luego viene un pequeño encabezado donde vas a decir tus datos. Yo, Iván Jiménez, contador público, titulado, portador de la tarjeta profesional número tal y cédula de ciudadanía número tal, certifico que. Y luego viene lo que es la parte del certificado. Cuando ya tú dices certifico que, dos puntos, ahora vamos a desglosar el cuerpo del certificado. ¿Cómo lo hacemos? Primero, describir la persona a quien le estás pidiendo el certificado. El señor o la señora fulana de tal, identificada con cédula de ciudadanía número tal, expedida en la ciudad de donde fue expedida, y tú debes tener esos datos. Es otro documento que tú le pides al cliente, su cédula de ciudadanía, para así tener la fuente de el dato y del certificado de él y no equivocarse. Generalmente le piden a uno el certificado y bueno, dame tus datos completos. Ellos escriben y como puede ser normal, se equivoquen en un número de la cédula, tú pides tu certificado, luego se lo devuelven del banco y él va a decir, pero si yo te di el número de cédula, igual, si él te escribió mal en el WhatsApp ese dato, tú se lo muestras, pero igual pierde tiempo. Entonces es mejor tener nosotros el documento de identificación de la persona para tomar de ahí el dato. Nosotros evitamos ese problema. Luego que has identificado al cliente, vienes a describir o haces una frase que es decir, fulano de tal, cédula de ciudadanía número tal, pedida en tal ciudad, que es mi cliente. Es importante decir eso. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de prestar un servicio y eso describe tu profesionalismo. Luego que le das la denominación de tu cliente, vienes a describir lo que es la parte de de sus ingresos. Pero antes vas a describir la actividad económica
qué se dedica. En algunos casos, si son profesionales, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, todo eso, cuando estás describiendo el nombre de la persona, pues ahí vas a identificar su estudio, que es importante. Si no es estudiado, simplemente es comerciante, pues por supuesto registrado en Cámara de Comercio, tú debes mencionar comerciante inscrito en la Cámara de Comercio bajo el número tal de la ciudad, Cámara de Comercio de la ciudad tal, bajo el número tal de matrícula mercantil. Eso es la parte de descripción de la persona. Si es empleado, simplemente tú vas a decir funcionario de la entidad número tal, identificada con NIT tal, y es posible determinar a qué se dedica en esa entidad. Es tesorero, es auxiliar contable, es operador. Cualquier actividad que desempeñe esa empresa, tú debes estar al tanto y registrarla. Así le das más firmeza a tu certificación. Luego viene la parte concerniente a los ingresos. Muchas veces lo hacemos y la persona puede tener varias actividades económicas. Entonces ahí vas a describir tú un párrafo donde vas a decir, recibe ingresos promedio mensual de 2 puntos. Ahora, si tiene varias actividades, vas a colocar cada una de sus actividades. Salario empresa tal, tanta plata. Arriendo de bien propio, tanta plata. Suma total, colocas el valor total de los ingresos mensuales promedios, y es importante que luego seguido coloques son, y si son la suma te da 4.500.000, coloques en letras mayúsculas son 2.4.500.000 pesos moneda legal. Hasta ahí van lo que es los certificados. Luego debemos colocar un párrafo que depende de dónde has tomado la información, así lo redactas. Lo anterior, de acuerdo a documentos, ahí puedes describir qué tipo de documento has analizado. De acuerdo a documentos que el cliente ha colocado a mi vista en mi calidad de contador público. ¿Cuáles son esos documentos? Puedes describirlos. Extracto bancario o libro de ingresos mensuales cuando es comerciante y lleva un libro de ingresos, el que le piden a las personas que son no responsables de IVA si no lleva contabilidad. En caso tal que lleve contabilidad, pues decir que es los documentos soportes de su contabilidad. Ahí en ese párrafo vas a colocar todos los documentos que has observado, movimientos de extractos bancarios del banco tal, cuenta número tal. Fíjense que así va uno armando la documentación, el párrafo concerniente al soporte de la documentación que tú has verificado para aseverar que él tiene ingresos de 4.500.000. Luego viene la parte de la firma. Generalmente uno escribe, firmo a los 4 días del mes de diciembre del 2020. Luego viene tu firma y debajo de tu firma vas a identificarte. Iván Antonio Jiménez Yepes, contador público, tarjeta profesional número, raya T, y de la Junta Central de Contadores. Luego de eso, puedes colocar tu cédula de ciudadanía. Hasta aquí estaría la hoja que es el certificado de ingreso. Generalmente esta información uno la cuadra en una hoja.
Y luego vienen los soportes que tú debes anexar. Como primera medida debes anexar copia de tu tarjeta profesional. Si eres un contador ya de recorrido, generalmente tienes una tarjeta de las antiguas. Aquí te estoy mostrando mi tarjeta antigua. Es bueno que ya actualices tu formato de tarjeta. Tiene un costo, sí, tiene un costo, no es mucha plata, creo que está en 35,000 pesos. Y te pedirán este formato que estás viendo, que es el nuevo formato del actualizado. Esto dice mucho de tu ejercicio profesional, que estás actualizado. Luego debes anexar también un documento que se llama certificado de antecedentes disciplinarios y que es exigido por algunas entidades para cuando un contador está pidiendo un certificado de ingresos. ¿Dónde consigues este documento? Lo tramitas a través de la web, no tienes que ir a ninguna otra parte. Prendes tu computador en internet en el sitio de la Junta Central de Contadores. Ahí vas a encontrar un link donde puedes pasar a pedir un certificado de tus ingresos. Lo puedes pagar en línea. Aquí voy a hacer el procedimiento. Estimado colega, para expedir tu certificado de antecedentes disciplinarios cuando has pagado este mismo en línea, tienes que ir a la página de la Junta Central de Contadores, jcc.gov.co. Aquí cierras estas ventanitas que salen de avisos y te vas a trámites y servicios. En la parte de abajo te dice certificado digital expedición. Aquí en esta pantalla te vas a descargar certificado. Aquí te dan las instrucciones cuando realizo el pago en línea, de este lado cuando realizo el pago por consignación. En este caso se realizó en línea. Dice que únicamente el número de identificación y el número de la referencia que solicita el sistema es el número de la cédula del contador en ambos campos. Entonces le doy expedir certificado digital aquí. Selecciono contador porque es de un contador que se va a expedir el certificado. Dice que en ambos campos el número de la cédula. Y aquí repito el número de la cédula. Y le digo siguiente. Aquí aparece el nombre del contador y aquí le doy dirigido a quien interese. Si se le va a expedir a nombre de una persona especial o un banco o quien te lo haya pedido, se coloca aquí el nombre. En este caso le vamos a poner aquí este chulito quien interese. El historial puedo sacarlo de los últimos 5 años o desde la fecha de inscripción. Vamos a darle desde la fecha de inscripción. Y le doy acá el botón siguiente. Imprimir el certificado. Le doy imprimir. Esto me lo baja aquí a mi disco duro. Para mirarlo e imprimirlo le doy doble clic. Aquí está el certificado. Simplemente debo darle aquí en este icono imprimir. Aquí lo voy a imprimir, no tengo impresora conectada, lo voy a imprimir, le voy a dar guardar PDF y le digo guardar. Busco la ruta donde quiero guardarla, lo voy a guardar en el escritorio. Certificado antecedentes EURIS enero del 2020.
20. Le doy guardar. Ahora me voy a enviar el certificado a la colega que me pidió el favor. Por WhatsApp le doy aquí adjuntar documento. Lo busco en el escritorio. Le digo abrir y enviar. Este certificado lo puedes, y es bueno, solicitarlo a nombre de la entidad o de la persona a la cual estás expidiendo el certificado. Algunos contadores pues dicen a quien interese. Pues es una práctica que podría ser muy buena porque no tienes que pedir tantos certificados de antecedentes disciplinarios como certificados de ingresos vayas a emitir y para las distintas entidades. Esta certificación de antecedentes disciplinarios tiene una vigencia de 3 meses. Ya ese es otro costo que tú debes tener en cuenta al momento de decir al cliente le voy a cobrar tanto por el certificado. Algunas entidades financieras solicitan copias de tu cédula. Debes hacerla, un escaneo de tu cédula y colocarle un label que es referente a quién está dirigido o para quién está sacando el certificado de ingresos que te solicitaron. Algunas veces algunas entidades solicitan los certificados de manera física, pues ahí tocaría imprimir en papel y firmar. Otras veces lo piden digitalmente, es válido para ellos digitalmente. Para ello debes hacer un escaneo de tu firma y tenerla disponible para hacer este tipo de documentos y certificados de ingreso. Ahora vamos a la parte interesante, que es cuánto cobro yo por hacer un certificado de ingresos. Tú debes tener una tarifa estándar tuya propia para hacer los certificados. Generalmente, como es una hoja que dice cuántos ingresos tiene la persona, el contador tiende a decir, no, eso yo se lo elaboro por 50,000 pesos promedio. Tengan en cuenta que solo el certificado de antecedentes disciplinarios de tu tarjeta está, creo que, en 36,000 pesos. Entonces, ojo, si tú cobras 50,000 y tienes que dar un certificado antecedente, ¿cuánto te va a quedar por hacer un certificado? Tú debes haber hecho todo este proceso de pedirle los documentos, de analizarlo. Eso es un trabajo que lleva tiempo. Entonces tú debes valorar tu trabajo. Generalmente, personalmente, yo cobro un promedio de 200 a 300,000 pesos por un certificado de ingresos. Ustedes dirán, es mucho, pero esa es mi labor, y además que no lo pido con base en lo que la persona me diga, necesito un certificado de ingreso y pon que yo me gano más o menos 6 millones de pesos. No, yo le pido los soportes. En caso tal que la persona que me solicite el certificado no me da los soportes que hemos hablado anteriormente, pues yo simplemente le digo, no puedo expedirte el certificado, no tengo evidencia. ¿Que se va a ir la plata? Pues que se vaya. Creo que la exposición que yo hago al certificar unos ingresos, que es mi responsabilidad, en la entidad financiera o cualquier persona puede decir, oiga, usted tiene mala práctica profesional, me denuncia ante la Junta Central de Contadores y se me vuelve un problema. Entonces yo, ¿para qué quiero problemas? El certificado de ingreso, a pesar que es una práctica que nosotros hacemos muy sencilla, lleva toda una serie de requisitos que debemos tener en cuenta. Una de las cosas también que comento debemos tener en cuenta es que la gente siempre lo pide ya para allá, para allá.
Uno debe decirle al cliente, necesito promedio de 2 o 3 horas para analizarlo y hacértelo. Promedio. Generalmente los certificados de ingresos, si te lo piden hoy, pues lo puedes pedir al día siguiente. Eso también le da al cliente la sensación que le están prestando un servicio que requiere cuidado. No es solo tener el cuidado de hacer el servicio, es parecer que tenemos el cuidado. De hecho, es obligación de nosotros corroborar toda la información que le entregamos a terceros porque estamos dando fe pública. La fe pública solo lo tienen en Colombia dos tipos de profesionales, un notario y un contador público con tarjeta profesional vigente. Para resumir, miremos, solicitar documentación pertinente y soporte a los ingresos. Tomarte la precaución de tener tu tarjeta activa y modernizada en el formato nuevo. Colocar o saber manejar a través de la web esas solicitudes de certificados de antecedentes disciplinarios de tu tarjeta. Cuarto, tener una presencia o marca personal en los documentos que haces como contador público. Este ejercicio que hacemos profesional de expedir certificados de ingresos no debemos tomarlo tan a la ligera. De ahí depende también de tus ingresos financieros y depende de la calidad con el cual te miren a ti al solicitarte un servicio como profesional de la contaduría pública. Espero que te haya servido esta charla y por favor, hagamos de nuestra profesión algo más digno, tanto en honorarios como en la visión que las demás personas tienen hacia nuestra carrera. Buen día.